Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya viste? A ver si se oye, porque como estamos retransmitiendo en streaming, es interesante que se... Vale, ok. Muchas gracias por venir a esta última conferencia de esta primera parte del ciclo Paradigmas Arquitectónicos para una nueva era. En esta conferencia nos acompaña Noemí Tejera. Nosotros cuando planteamos este ciclo fue en el año 19, estábamos pensando estábamos percibiendo que las prácticas arquitectónicas y urbanísticas desde hace unos cuantos años habían iniciado un proceso de entender el crear ciudad y el crear comunidad de una manera los paradigmas fueron cambiando y donde las formas de actuar dejasen a un lado los grandes eventos arquitectónicos y las grandes construcciones, ¿no? Y en este sentido vimos apropiado el ir introduciendo conferencias que planteasen y que ejemplificasen esos cambios de paradigma. Y en este sentido, la arquitecta, investigadora y docente Noemí Tejera nos presenta en esa línea su conferencia de hoy. Ella, como he dicho, arquitecta por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, amplió sus estudios en ciudades tan diferentes como Milán, Londres y Los Ángeles. También es cofundadora del estudio de arquitectura ANCA. Es una gran activista cultural, por así decirlo, porque está siempre participando en proyectos tanto desde iniciativas públicas, pero también desde el sector artístico y creativo de las islas. Creo que es un perfil idóneo y muy acertado el tenerla hoy aquí, a la que también le agradezco su presencia y seguramente que seguiremos colaborando en el futuro. Yo sin más le doy la palabra a Noemí y reitero el agradecimiento tanto a ustedes como a ustedes. Buenas tardes a todas, muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo la invitación a formar parte del ciclo Paradigmas Arquitectónicos para una nueva era a Alejandro Vitauet, a Nuria González y a Susi Molina. Como asidua, como acaba de comentar Alejandro, espectadora del otro lado, quiero agradecer también al Centro de Arte La Regenta el desempeño de su papel como espacio de aterrizaje de grandes líneas de pensamiento. Durante mucho tiempo, el Centro de Arte La Regenta ha actuado como baliza a la que agarrarnos, a través del debate, la reflexión y la crítica. Por nombrar algunas de las iniciativas en esta línea, Geografías de la Demora, coordinada por Diana Padrón, Ciudad Favorita, de Cristina Maya, o Vuelta a las Andadas, Andares de Ciudad, coordinada por Mariano de Santa Ana, o la recientemente inaugurada No Soy de Aquí, de María Laura Benavente Sobieri. Me gustaría introducir algunos aspectos personales que, lejos de lo meramente biográfico o curricular, creo que han sido relevantes a la hora de realizar el compendio de reflexiones, investigaciones y proyectos que conforman la presente charla. Entiendo la investigación, la práctica profesional y el asociacionismo como tres vertientes que en mi caso van de la mano. Se interrelacionan, se preguntan y se responden en tiempos distintos. En lo que a investigación se refiere, es innegable la importancia del lado académico, en mi caso vinculado al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, o a grupos de investigación, como puede ser el más reciente Espacios Educativos Creativos. Pero también es igual de relevante la investigación fuera de la academia. En ese aspecto he contado con la enorme suerte de trabajar junto a pensadores en los que admiro profundamente, en Pop Sin Brillo con Imagineros de Borde, coordinado por Mariano de Santa Ana, en el proyecto de Maribí Gallardo, Falocracia y Sociedad, una observación de lo cotidiano con el grafiti fálico como paisaje común, o más recientemente en La Mirada Pasajera, una iniciativa de Miguel G. Morales, en la que se dieron cita personalidades tan reseñables y relevantes como Teresa Correa, que nos acompaña hoy, Osvaldo Guerra, Acaimo Cuesta o Fajardo.
La práctica profesional la he desarrollado principalmente a través de concursos de ideas públicos, inicialmente desde Casarío Guerra, refundado como Arquitectura ANCA en 2014. Desde el estudio ponemos el acento en el espacio público y en la regeneración de la ciudad a partir de la introducción de estrategias de reuso. En tercer lugar, y no menos importante, estaría la práctica asociativa, desde la cual he tenido la oportunidad de impulsar y generar debate a través de colectivos como Marca Púrpura, Mujeres Arquitectas de Canarias, y a través de la Delegación Territorial del Instituto de Arte Contemporáneo. Me gusta visualizar estas tres vertientes, investigación, práctica profesional y asociacionismo, a través de esta pieza de Estelle Duchamp, por la multiplicidad de materiales que hace suyos, como estratos resultantes de perforaciones geológicas, madera, yeso, hormigón, alquitrán, espuma, plástico, PVC, pero sobre todo por el uso de las transpaletas como pedestales en la base de los pilares, en conflicto con la función de soporte y de estabilidad. En este tránsito entre la investigación, la experiencia profesional y el asociacionismo, entiendo los proyectos como el despliegue entre la teoría y la praxis. Se trata fundamentalmente de construir relatos entre la práctica de la arquitectura y la generación de comunidad. Nos encontramos en un momento de aceleración y cuestionamiento de nuestra realidad y de la disciplina desde todas las escalas: la ciudad, el barrio, el espacio libre y la vivienda. Es importante que entendamos que la utilización de la ciudad ya diseñada es el punto de arranque de la ciudad de los próximos años. En este sentido, contamos con ciertas garantías históricas, ya que los soportes urbanos de nuestras ciudades se han utilizado de forma diversa en diferentes épocas, más si cabe, como veremos, en la ciudad post-COVID. Nos referimos de manera general a aquellas ciudades continuas en las que se cuenta con espacios relativamente abiertos, como en Las Palmas de Gran Canaria. Los lugares comunes o truismos de Jenny Holzer encierran en cada frase una idea potencialmente compleja y polémica, en una afirmación aparentemente sencilla, sin privilegiar un punto de vista único. Vives los resultados sorprendentes de viejos planes. Sobrevoló el río Hudson en Nueva York. Ángels Ribé, en 6 posibilidades de ocupar un espacio determinado, despliega los dedos de la mano de uno en uno sobre una superficie plana, explorando de una forma experiencial la idea de secuencia, ritmo y acto cognitivo. Su serie 3 puntos de la misma artista trabaja sobre distintas variables del triángulo, la figura más simple para unir 3 puntos y una de las medidas básicas del mundo, indagando la condición geométrica del espacio. Entre muchos otros dilemas de urgencia y emergencia, el contexto pandémico ha puesto en evidencia la calidad de nuestro espacio relacional y además ha cuestionado la usabilidad vinculada a ese espacio. Desde una posición urbanística, este momento histórico abre múltiples posibilidades para plantear la regeneración de nuestras ciudades, una transformación que necesariamente ha de partir desde el espacio libre y en donde la capacidad de uso juega un papel fundamental. No en vano hay que pensar desde lo colectivo para dar respuesta a nuestras múltiples individualidades. Estas cuestiones que debemos abordar con cierta celeridad han pasado por fin a formar parte de la agenda colectiva. Así nos consta, no solo en los debates académicos, sino también en artículos de prensa, con mayor o menor carga, con mayor o menor carga de profundidad. A estos temas que llevan siendo impulsados desde hace ya bastante tiempo, aunque sea ahora cuando permean de manera más relevante, hay que sumar la reescritura de la historia. Así la sociedad está asumiendo y abordando la necesidad de reescribir las aportaciones de las mujeres en los distintos cuerpos disciplinares. La arquitectura no es una excepción y así lo llevan señalando de forma destacada en los últimos años colectivos, asociaciones y personas investigadoras que están sumidas en la ardua tarea de generar bibliografía, debate, difusión y visibilización. En esta línea se presentaba a través del Departamento de Publicaciones de la ULEP-GC el libro Mujeres que brillan con luz propia, coordinado por Sonia Mauricio. Nos acompaña hoy Alicia Llarena, que participa en la publicación con un magnífico semblante de Mercedes Pinto. Otra coincidencia es que el libro cuenta con las aportaciones desde la arquitectura de 2 invitadas a participar en este ciclo de conferencias, la de Maui González, a propósito de Alison Smithson, y la mía propia, que elegí dedicar a la figura de Lina Bo Bardi. En las aportaciones de Bo Bardi se encuentran respuestas a planteamientos de total vigencia en nuestra agenda colectiva.
la usabilidad de los espacios a través del dibujo y lo cotidiano como acontecimiento. A través del dibujo, como recurso poético autónomo, podemos recoger el paso del tiempo e incluso el transcurrir de las distintas actividades que forman parte del léxico de un lugar, tanto o más como los elementos físicos que lo delimitan. Dibujar, como señala John Berger, es indagar en las apariencias, hacer visible lo invisible. Los dibujos de Lina son muy reveladores en este propósito. Acompañan a sus proyectos antes, durante y tras su finalización. Revelan el acento puesto en los espacios que promueven la vida pública y cuáles son las estrategias compartidas tras las decisiones del proyecto urbano. Ejemplarizante es el caso que vemos, el dibujo Perspectiva do Belvedere no Museo Arte Trianon. En él se muestra el Museo de Arte de Sao Paulo y la gran Plaza Mirador, situada entre la Avenida Paulista y el Parque Trianon, enmarcada por el perímetro natural y el telón de fondo del Parque Siqueiro Campos. El espacio público, el gran vacío, forma parte indisociable del proyecto arquitectónico. A través de este dibujo, Lina subraya el sentido colectivo de esta Plaza Mirador a partir de la introducción de una serie de elementos de carácter lúdico, unas grandes lenguas rojas a modo de toboganes, un carrusel de animales sobre un gran tapiz multicolor, un laberinto de sección tubular y un globo gigante en suspensión. Cada uno de estos elementos es activado a partir de la interacción de los visitantes, construyendo un espacio participado, representativo, dinámico, vital y de reconocimiento de la cultura local. Queda de esta manera presente la idea de la plaza como referencia colectiva y escenario de manifestaciones populares. Años más tarde, la instalación del Circo Piolín bajo el MASP, a propósito del 50 aniversario de la Semana de Arte Moderno, viene a certificar que esa idea lúdica y colectiva nunca ha dejado de tener cabida en este proyecto, que para Lina el poder de fascinación y la curiosidad por descubrir no entiende de rangos y tiene el mismo valor tanto en los pasillos de un museo como en un patio de juegos o en una pista de circo. Estos preceptos sobre la usabilidad de las ciudades que encontramos en trabajo de Bobardi hace ya más de medio siglo, son perfectamente trasladables a nuestra realidad geográfica y temporal. La ciudad post-COVID ha de ofrecer territorios más resilientes y equilibrados. Basta con imaginar cómo habríamos lidiado con los efectos colaterales del confinamiento si viviésemos en una ciudad verde, participada, próxima, diversa y de usos mistificados, con un alto grado de adaptabilidad. El cuerpo cubierto de paja, de Fina Miralles, forma parte de la serie de relaciones del cuerpo con elementos naturales, en donde su cuerpo es cubierto por paja, rocas, tierra, arena. Más allá de las múltiples lecturas que pudieran hacerse, esta imagen es de una belleza política. En esta queda de manifiesto el reconocimiento de su propio cuerpo y de su condición de mujer como naturaleza. La perspectiva transversal de género como categoría analítica ha de formar parte de esta nueva forma de hacer ciudad, pues subraya la necesidad de que nuestro entorno contemple realidades más complejas e hibridadas, multifuncionales y que sean eficientemente plurales. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno normativo, ya que es el planeamiento el que traslada la perspectiva de género a una realidad construida. El urbanismo como disciplina determina la configuración de los espacios que constituyen el soporte físico de los usos sociales, pero hasta ahora el diseño de las ciudades ha sido abordado en función de las actividades vinculadas a la esfera productiva, algo que además se aplica a la regulación de la ciudad, es decir, a los derechos y deberes sobre el uso que a ésta le damos. Esta forma de hacer ciudad es permeada en todas sus escalas por una sociedad de óptica androcentrista y su fundamento está ligado en gran parte al funcionalismo y a la Carta de Atenas, ideada en el cuarto Siam y redactada por Le Corbusier y Jean de Villeneuve, aunque posteriormente Jean de Villeneuve desaparece y es publicada por Le Corbusier y José Luis Sert. Si no han tenido la oportunidad, no dejen de ver el diario que rodó Laszlo Moholy-Nagy sobre la travesía del cuarto Siam. Y digo travesía porque el cuarto Siam se celebró en el Patris II, un paquebote a sugerencia de Breuer que realizaba el recorrido Marsella-Atenas-Marsella. Se trata de un archivo fílmico que responde, casi sin querer, a la pregunta ya clásica: ¿quiénes son los sujetos que están detrás de las construcciones y de las formas de las ciudades? Mientras tenía lugar
el CIAM más prolífico, que es donde se analizaban 33 proyectos, pues podemos ver a Le Corbusier hablando de París, Serre de Barcelona, Moser de Zúrich, Bodoni de Milano. Moholy-Nagy pone el acento con su registro en todo aquello que realmente y curiosamente quedará fuera de la Carta de Atenas. Moholy-Nagy posa su mirada sobre las cosas pequeñas, las pequeñas cosas. Mona Hatoum realizó en 1985 esta performance en el barrio londinense de Brixton. Recorrió las calles con unas botas Dr. Martens atadas a sus tobillos durante una hora. Los pies descalzos aluden a la vulnerabilidad de las minorías étnicas ante la autoridad pública encargada de la protección de la comunidad. Más allá de la acción en sí, que tiene una fuerza innegable, me fascina especialmente todo lo que acontece alrededor vinculado a la vivacidad que se produce en el barrio. El funcionalismo, tal y como se codificó en la Carta de Atenas, define 4 esferas, 4 funciones de la ciudad que se trasladan a la técnica urbanística de la zonificación: la vivienda, el empleo, el ocio y el transporte, fundamentadas en la experiencia vital de la ciudad típicamente masculina. El resto de esferas que componen la vida cotidiana de las personas, la reproducción o de los cuidados, la personal o propia, y la sociopolítica comunitaria quedan totalmente fuera. El cuidado y el trabajo no remunerado, los roles y las normas de género, la división sexual del trabajo, la doble carga del trabajo, la interseccionalidad o las relaciones de poder o invisibilización son algunos de los conceptos abordados desde los estudios de género feministas y de las mujeres que dan soporte al urbanismo feminista. Cuando los objetivos asociados al urbanismo feminista son explicados, se entienden como aspiraciones compartidas por nuestra sociedad, al menos por una amplia mayoría. Ya Betty Friedman, en su Mística de la Feminidad, publicado en el 63, en el 74 en España, plantea la crítica de los suburbios de forma abiertamente feminista. Como ejemplo, el concepto de la vida cotidiana y las infraestructuras para la vida cotidiana, que proviene de la intersección entre los estudios de género y la práctica del urbanismo y la planificación. Este concepto es acuñado en el contexto escandinavo a partir de la década de los 80, o sea, hace más de 40 años, y realmente pivota sobre el trabajo de Henry Lefebvre, al que se le añade pues, la dimensión de género y la realidad de la vida de las mujeres. Este concepto no es más que el conjunto de actividades que las personas realizan para satisfacer sus necesidades en las diferentes esferas de la vida y los espacios que utilizamos para ello. Estas actividades se llevan a término en un soporte físico y en un tiempo determinado. Según el rol de género asignado a cada persona, la vida cotidiana podrá desarrollarse de forma más o menos compleja. Mirle Laderman Ukelis, el artista del mantenimiento del cuidado, como ella se denominó, con su manifiesto del arte del mantenimiento en mano, se propuso hacer del trabajo doméstico una práctica artística, tan imperativa como la creación y la factura de los objetos. ¿Por qué entonces, nos preguntamos, ¿no? Si estamos ante cuestiones que forman parte de una vieja aspiración común, sentimos ahora que tenemos que abordarlas desde la técnica? Las señalamos porque aún no se encuentran en los criterios, objetivos y condiciones de la instrumentalización del planear, diseñar y gestionar la ciudad. No hay más que ver el resultado de nuestra ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria. Es más, ahora que parece que estamos ante un ideario extendido y que hasta podríamos decir que se ha puesto relativamente de moda, es cuando tenemos que evitar que se genere la falsa sensación de que son objetivos ya conseguidos, cuando en realidad nos encontramos aún ante una indefinición instrumental en la mayor parte de los casos. Personalmente me parece muy positivo que en revistas generalistas resulta habitual encontrar, la semana pasada justo en El País Semanal, artículos sobre ciudad y los cuidados, pero eso tendrá que ir acompañado de una vigilancia y un énfasis en ámbitos técnicos, sociales e institucionales para que estas ideas se vayan implementando de manera real y efectiva. No estamos indefensas en el afán de instaurar estos conceptos en el pensamiento colectivo, o al menos en el de las personas e instituciones que han de asentarlo a la hora de construir ciudad. Contamos con más de 25 años de investigación en nuestro contexto nacional y un poco más si nos fijamos en referentes internacionales.
Esto se traduce en una amplia bibliografía y en una suma de experiencias, especialmente en contextos como Euskadi, Valencia, Cataluña y Extremadura, en donde se ha legislado amplia y extensamente de manera muy explícita. En nuestro contexto regional puedo decir con cierta esperanza que en estos momentos se está impulsando la redacción de las normas técnicas para la aplicación de la igualdad en el planeamiento en Canarias. En el título de la presente charla, Paisajes de la ciudad compartida, es evidente la referencia a la catedrática de Sociología y profesora María Ángeles Durán y su libro La ciudad compartida, conocimiento, afecto y uso. En el trabajo de María Ángeles Durán está presente el estudio de los cambios de uso del espacio urbano derivados de la posición social de las mujeres, el análisis del trabajo no remunerado, su relación con la estructura social y económica y la riqueza invisible del cuidado. Citando a Durán, la buena organización de la convivencia tiene que permitir la participación en lo común, pero también salvaguardar la protección a lo distinto a lo específico. Un ejemplo de esta práctica se produce en este diseño de Sheila de Bretteville para crear un registro participativo de la Conferencia Internacional de Diseño del 71. El proyecto trata de canalizar procesos abiertos, no jerárquicos. La cotidianidad se presenta como esa acumulación de múltiples voces coqueteando con la disonancia. Volviendo a la ciudad compartida y a María Ángeles Durán, el germen de esta publicación nace bajo el proyecto del programa europeo NAO y es promovido por la Universidad de Granada y el Colegio Oficial de Arquitectos de España. Es por esto que las reflexiones acerca de la ciudad compartida toman a Granada como referencia, si bien podrían aplicarse a cualquier ciudad mediterránea. En nuestro caso, es muy sencillo hacer una lectura espejo que nos lleve a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En su texto, Durán explora en su propio cuerpo la memoria y los tiempos de la ciudad, sus iconos, itinerarios y espacios escénicos. Examina el modo en que los que viven en la ciudad se relacionan con el entorno urbano y los espacios domésticos. En el capítulo final de este libro, que lleva por nombre El deseo de futuro y los proyectos de cambio, se recoge el extracto de la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad. Entre los 12 puntos de la Carta, destaco aspectos que forman parte del núcleo de esta presente charla, como son la ciudadanía activa, la participación en la toma de decisiones respecto al planeamiento urbano, la vivienda, el transporte y el medio ambiente, el equilibrio ecológico, la movilidad y la seguridad, una nueva filosofía del espacio y su planteamiento que potencie el estudio de las relaciones históricas, sociales y culturales entre mujeres y hombres, si bien creo que es conveniente resaltar el punto 5, que es la consideración de la vida cotidiana como tema político prioritario. De esta manera, ver en lo cotidiano un antídoto contra el pensamiento único y reconocer la capacidad política que tienen las convicciones personales. Esto nos lleva directamente, como decíamos hace muy poco, a la ciudad compartida, a la ciudad de los cuidados, a la soft city de Jan Gehl, ya que entendemos que son conceptos con matices diferenciadores pero con un objetivo común: reordenar la actividad y el espacio desde la atención a las necesidades propias de la vida cotidiana y a la proximidad. Solo nos entendemos en relación con otros y otras en las redes de apoyo mutuo. La obra de Rebecca Horn impulsó un renovado enfoque sobre el cuerpo, impugnando la mercantilización de los objetos de arte al poner en primer plano al individuo. Referencias como Yayo Herrero y Alicia Puleo, desde los ecofeminismos, nos llevan tiempo advirtiendo: somos interdependientes y ecodependientes. Esta cotidianidad orbita en torno a la red de proximidad, que está conformada por los espacios de relación, por los equipamientos de uso diario, los comercios y servicios cotidianos, las paradas de transporte, los viales que los comunican y conectan y los espacios especiales de la red pública. La red de proximidad se establece desde un ámbito cercano, aproximadamente unos 10 minutos caminando sin dificultad, que debe ser definido a partir de procesos de participación ciudadana efectiva, con especial implicación de las mujeres. Dicha participación se ha de entender como actividad continua, más allá de la participación preceptiva de todo instrumento de planeamiento, y a partir de la cual se recojan los datos de forma desagregada y atendiendo con especial interés a la interseccionalidad. Por valernos de las palabras de Jane Jacobs, las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todas y todos, solo porque y solo cuando son creadas por todas y por todos. Al hilo de esta cita de Jacobs,
me gustaría detenerme un instante en la figura y el trabajo de algunas mujeres que a mi entender son referentes indiscutibles a la hora de reflexionar, investigar y asentar algunos de los conceptos que hoy estamos manejando. De las infinitas aportaciones de Jacobs, creo necesario resaltar su papel como articulista en Architectural Forum y su libro Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Jacobs reivindicaba la importancia de reflexionar sobre las cosas comunes y ordinarias de la ciudad, qué tipos de calles son seguros y cuáles no, porque algunos parques son maravillosos y otros son casi trampas mortales. Cuestionaba así, desde lo cotidiano, la supremacía absoluta de la visión de los técnicos encargados del planeamiento de las ciudades. En este sentido hay que diferenciar entre la participación hecha de forma intuitiva, sin mucha metodología y a veces desafortunadamente sin una intención real de modificación de la planificación, una suerte de comedia de la participación, y aquella participación vinculante con criterios bien establecidos y metodologías de evaluación bien monitorizadas que buscan una incorporación eficaz, honesta y relevante con un criterio multidimensional de la población. La edición original de Muerte y vida de las grandes ciudades americanas cuenta con la portada de un fotógrafo documentalista que me fascina, que se llama Max Jafno, por si no lo conocen. Dolores Hayden es otra figura fundamental, es historiadora, arquitecta y poetisa. Su libro El poder del lugar, paisajes urbanos como historia pública, recoge los trabajos de investigación y práctica de Power of Place realizados entre 1984 y 1991. En sus trabajos, Dolores Hayden argumenta que la arquitectura, pero también la conservación y la historia social deben ir de la mano. Subraya la importancia de comprender los ambientes naturales y construidos como productos sociales, económicos y físicos. Fortalece la conservación con argumentos que le dan al entorno histórico una dimensión crítica más allá de la belleza y de la rareza. Afirmó que el único remedio contra el desequilibrio que se estaba acentuando por el auge del suburbio americano era desarrollar un nuevo paradigma, e igual le suena, sobre la casa, el barrio y la ciudad. Su objetivo era, y cito, empezar a definir el diseño físico, social y económico de los asentamientos humanos que contribuyan a apoyar, más que limitar, las actividades de las mujeres trabajadoras y de sus familias. A este respecto, en 1979, escribió el artículo ¿Cómo sería una ciudad no sexista? Especulaciones sobre vivienda, diseño urbano y empleo. El artículo recoge el proyecto Homes que estamos viendo, que son las siglas de Organización de Amas de Casa para una Sociedad Más Igualitaria. Un proyecto urbanístico, utópico, que va acompañado de un programa y una propuesta de diseño. En este proyecto, Hayden describe un grupo hipotéticamente constituido por unas 40 familias que representan la composición real de las familias americanas en 1980. La comunidad Homes combinaría instalaciones colectivas con viviendas privadas y espacios al aire libre. Habría un centro de atención de día, otro que elaboraría las comidas para llevar para los ancianos, una lavandería, una cooperativa de alimentación con tienda de comestibles, un garaje con 2 camiones para la distribución de alimentos y el transporte, parcelas para el cultivo y una oficina de ayuda. Todos los servicios estarían destinados a los miembros de la comunidad, pero también estarían abiertos a cualquier usuario. En este proyecto se recogen aspiraciones actuales, como la mistificación de usos y la creación de espacios de encuentro que favorezcan la vida social. De igual forma, y a modo de reconocimiento y para animarles a que indaguen en sus interesantes trabajos, si no lo han hecho ya, quiero sumar a estas precursoras, Jane Jacobs y Dolores Hayden, a mujeres como Chris Booth, Jane Dark, Susan Gindel, Beatriz Colomina, Eva Kyle, Saskia Sassen, Inés Moisés de Espanés, y a las españolas Inés Sánchez de Madariaga, Isabela Velázquez, Zaida Muxí, Eva Álvarez, Izaskun Chinchilla, Nuria Álvarez y el colectivo UNCIS, del que destaco la tesis de Blanca Valdivia, La ciudad cuidadora, calidad de vida urbana, desde una perspectiva feminista, presentada a finales del 2020, y cuenta además con una parte empírica muy exhausta a través de un estudio de caso desarrollado en el barrio de Camp de Larpa y Besós y Maresme en Barcelona. Ellas forman parte de un extenso mural que aún se está conformando y que espero sinceramente que nos acerquen cada vez más a la ciudad compartida. De entre las muchas estrategias que nos han de llevar a esa ciudad, resulta especialmente relevante la de la atención al espacio libre, donde lo público, lo común, lo compartido,
debe tener un protagonismo espacial. Los espacios libres deben abordarse necesariamente desde estrategias urbanas compartidas. Constituyen lugares de expresión común, han de ser espacios seguros, confortables, accesibles, saludables, permeables, mitificados y desde donde establecer relaciones con lo natural en la ciudad. Podemos decir, parafraseando a Hannah Arendt, que los espacios libres son lugares comunes que están estrechamente vinculados a la experiencia colectiva. Por tanto, el espacio libre, más allá de la estructura física, es un acontecimiento colectivo. Aspiramos a un espacio libre que incorporen las siguientes cuestiones que voy a citar y me gustaría que todas pensáramos en si esos espacios libres que tenemos próximos cuentan con estas cuestiones. Aspiramos a calles que sean verdes, con lugares de descanso y de encuentro, donde poder hacer una siesta, celebrar un cumpleaños, pasear en sombra o tomar un picnic, que cuenten con mobiliario urbano que favorezca el encuentro y la accesibilidad, que dé respuesta a las distintas formas que tenemos de relacionarnos y agruparnos, con zonas de juego imaginativas, no escolarizadas, autónomas, seguras, diversas e interconectadas con áreas para personas mayores, espacios libres que sean polifuncionales, que tengan la capacidad de acoger diversidad de actividades, espacios libres que estén equipados, que cuenten con fuentes para beber agua, iluminación, señalética o al menos que se reconozcan patrones en su configuración, con área para residuos, sombra, cuidado y disfrute de los animales, baños públicos no binarios, debemos empezar a construir intimidad colectivamente, espacios libres en donde la relación con lo natural vaya de la mano, donde los procesos biológicos sigan su curso y de esta forma recuperar el contacto con la naturaleza, esta biofilia que hemos perdido. Este espacio libre al que aspiramos está construido poniendo a las personas en el centro y cada una de sus cualidades potencia la capacidad de uso de los mismos. Y es que conviene poner el acento en el valor que tiene la capacidad de uso a la hora de moldear nuestras ciudades. La situación pospandémica confiere mayor capacidad transformadora al valor de uso y a la representatividad. Se trata de recrear la cultura desde la experiencia propia. Es en la interacción, el entendimiento y la experimentación con el entorno donde se producen nuevas formas de lo local. Como consecuencia, la forma de la ciudad puede ser modelada a partir de cómo usamos el espacio físico y el uso que ahora estamos reinventando a menudo desafía el significado de su estructura espacial. Con esto nos referimos a todo aquello que no tiene vocación de permanencia, pero que da soporte en nuestra relación con el paisaje a dinámicas de la vida colectiva de forma compleja. Nos hemos visto inmersos en procesos de desmaterialización de límites. Proponemos dar valor a lo cotidiano como acontecimiento, como señalaba Lina Bobardi, en aras de un paisaje de lo común. Hablamos básicamente de reforzar las relaciones que se dan en la ciudad y no tanto de la forma de la ciudad. Los Manhattan Transcripts de Bernard Tschumi invitan a expandir la idea tradicional de la arquitectura más allá del espacio y de la forma, para incluir las acciones y eventos que tienen lugar en estos espacios. Con esta idea en mente y a raíz del confinamiento, empecé a dar forma a un proyecto de investigación que lleva por nombre Rareza Geográfica y que ahora comparto en uno de sus estadios muy iniciales. Las fotos que vieron con anterioridad forman parte de ese proyecto. La idea es confrontar la usabilidad latente de los espacios vacíos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria frente a la usabilidad de los espacios libres constituidos, sus parques y sus plazas. El proyecto indaga en la forma en la que son conformados esos espacios a partir de estrategias de apropiación. Así se ponen de manifiesto dinámicas de la vida colectiva sobre la ciudad practicada que, como decíamos antes, son capaces de producir nuevas formas de lo local. La rareza geográfica 1, que podemos ver aquí, responde a una vieja obsesión personal en uno de esos huecos vacíos que llevo viendo con fascinación desde mi ventana, y ya sabemos que durante el confinamiento las ventanas y lo que veíamos a través de ellas se convirtieron en el paisaje predominante de nuestra cotidianidad urbana. Es un espacio con pozos de registro a modo de balizas, con una marcada traza en forma de culebra. Este espacio ha albergado infinidad de acontecimientos y ha aportado numerosas respuestas a la complejidad de la vida en colectividad.
Hemos podido ver ciclistas en grupo, surfistas en tránsito con su tabla, familias jugando a la pelota o con raquetas, escaladores rapelando, personas tomando el sol, perros corriendo libre bajo la mirada de sus dueños, runners echando carreras, jóvenes haciendo hogueras, paseantes, jardineros espontáneos, niños volando cometas e incluso conductores con mando a distancia. Para finalizar esta charla, me gustaría mostrarle algunos aspectos de 3 proyectos de nuestro estudio en el que espero que sea sencillo detectar varios de los conceptos que hemos abordado en estos últimos minutos. Conceptos que, como ya es obvio a estas alturas, forman parte fundamental de mi trabajo profesional y de mis convenciones también personales. El Paseo de los Cipreses constituye un fragmento urbano de referencia como eje fundamental del entramado de La Paz en el puerto de La Cruz en Tenerife. Presenta en su desarrollo longitudinal una geometría reconocible y constante, mientras que constituye un recorrido como lugar de tránsito peatonal entre la casona Coloban, el horizonte y el mar. La transformación urbana en este caso se plantea desde la reinvención del espacio público como gran argumento. Su nombre, Paseo de los Cipreses, viene dado por la doble hilera de cipreses que lo enmarcan longitudinalmente. Su geometría se confronta a través del paseo de la costa con la geografía tan característica de la ladera de Martianes, de elevado interés pese al nivel de degradación vegetal experimentada en los últimos siglos. Algunas de las cuestiones que planteamos a la hora de abordar el proyecto tienen que ver con lo siguiente: con la recuperación de la traza histórica del paseo en su desarrollo longitudinal y transversal, con la articulación y la definición espacial de los dos extremos del paseo como áreas singulares del conjunto en sus encuentros con el paseo de la costa a modo de mirador del norte y con la casona al sur, y en el entendimiento del paseo como una plataforma continua, dependiente constante y como un fragmento de ciudad altamente participado y vital. La incorporación de distintos tiempos al paseo, a partir de la definición de zonas de encuentro, es fundamental. Su posición y diseño atienden al borde vegetal y a los puntos singulares de vistas y encuentros con el tejido urbano. La lectura clarificadora del verde, en donde los cipreses presentan un gran protagonismo como transferencias de su gran valor histórico y paisajístico. Y por último, el diseño del plano del suelo, con un pavimento propio. Con el plano del suelo, se construye un relato de relaciones transversales que permiten mantener el diálogo entre el plano del suelo y la verticalidad de los árboles, en particularidad con los cipreses como especie identitaria del mismo. De esta malla de geometrización se extrae un pattern con un módulo a doble escala. La disposición, el color, la textura de las piezas de hormigón de alta resistencia hacen referencia a la tierra del paseo original. Estos son los fotomontajes que formaron parte del desarrollo del proyecto. Y esta es una foto de fin de obra, con el pavimento, como pueden ver a un lado. La playa de Charcos del litoral de Valle Seco, en Santa Cruz de Tenerife, parte de un concurso público como antecedente. Planteamos a partir de sus propias condiciones geográficas, en parte la playa de arena, resultante de la llegada del barranco de Valle Seco al mar, y en parte playa de Charcos, como plataforma de enlace entre el mar y la ladera de Anaga. La playa de Charcos se refiere a la zona, a moda de raza costera, donde se combina el baño en el mar con la estancia en zonas intermareales. El proyecto recoge distintas formas de relacionarnos con el mar, transcribiendo la riqueza que se produce frente a la usabilidad de las charcas mareales en nuestra costa. Para esto, la línea de borde se pliega, generando un paisaje cambiante tras todo aquello que emerge. Esta línea cuenta con distintos episodios: el charco natural, la rampa, las escalinatas, los juegos de mar y las embarcaciones de recreo. Podremos teteotear el mar desde una cota elevada, a través de las pasarelas, hasta salpicarnos, mojarnos las piernas o entrar casi deslizándonos a través de un gran salto. El mar hará las veces de plaza de agua y los pantalanes, a modo de islas, como un nuevo horizonte, marcarán una distancia recorrible de uso y disfrute.
La ladera verde, como estrategia de renaturalización, enlaza paisajísticamente con la cordillera de Anaga y funcionalmente aísla la playa de Charcos del Viario. A la sombra natural, producida por los flamboyanes, se le suma un elemento de sombra propio. Como han podido ver, lo que hemos enseñado son fotomontajes, ya que las obras comenzaban el pasado mes de junio y está prevista su finalización en abril del 2023. Para acabar, la rehabilitación de la grada de tribuna del antiguo estadio insular también cuenta con un concurso público como antecedente. El proyecto potencia, a partir de su relectura histórica, urbana y arquitectónica, su condición fronteriza. La antigua grada de tribuna constituye un umbral en su dirección transversal, enfrentando la ciudad compacta a la ciudad jardín, además de encontrarse longitudinalmente en el salto entre la ciudad alta y la ciudad baja, en la relación que se produce desde la antigua terraza de la ciudad hacia el mar. La estrategia de reutilización y de puesta en valor del elemento patrimonial, los 32 pórticos de hormigón armado, está íntimamente ligada. Para que esto suceda, es importante que pueda ser legible la estructura, su ritmo y repetición de manera lineal desde las distintas cotas. Por primera vez, desde la calle Manuel González Martín y desde la cota del Parque Elevado. Se produce especial atención a la inclusión de la diversidad en la definición de la cubierta como espacio público a partir de la introducción de distintos accesos. Algo más geográfico, aquel acceso vinculado al borde oeste, y más urbano hacia el edificio Pío XII, con itinerarios adaptados con ascensor y escalera bajo el gran elemento de sombra. Estas dotaciones son espacios flexibles y por tanto deben responder a la multiplicidad de acciones que pueden darse incluso de manera simultánea a lo largo del día. La sala de lectura, ludoteca, sala de actividades deportivas indoor, asociaciones de vecinos, etc. La formalización de los espacios recoge los distintos ritmos marcados por la propia estructura y responden con su tamaño a la escala local del barrio, mientras que el parque elevado responde a la escala insular. Abrigando el parque elevado, se sitúa la gran pérgola que tamiza la luz y genera una sombra en la que el ritmo de la estructura vuelve a ser la protagonista. Patios, lucernarios, pisables, lucernarios a modo de linterna. El parque elevado atiende en su desarrollo a distintas formas de relacionarse y por tanto genera distintas experiencias hacia un lado y hacia otro de la ciudad, también con lo natural, desde el plano del suelo a elementos de jardinería y cubiertas vegetales. En este caso, las fotos corresponden al proyecto ya construido, son fotos de finalización de obra. Aunque las obras finalizaron hace más de un año, el proyecto sigue pendiente de ser habitado para su uso. Comprenderán la frustración con la que digo esto al final de una charla en la que he puesto tanto énfasis en el valor de la usabilidad. La puesta en uso de los lugares lo dota de contenido. Y espero que no tardemos mucho en ver cómo el proyecto de tribuna cobra ese contenido y contribuye a sumar una pieza más en el gran reto común que tenemos para construir nuestra ciudad compartida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.
Totalmente, o sea, realmente, bueno, muchas gracias. La verdad que siempre me resulta relativamente fácil hacer ese trasvase, ¿no? Porque el mundo del arte, ¿no? Y todas estas experiencias son tan amplias, ¿no? Y con planteamientos tan interesantes que muchas veces son clarificadores, ¿no? A la hora de plantear ese trasvase hacia la ciudad. Y bueno, como comentas, realmente, sí, claro que se echan falta, ¿no? Lo frustrante es de repente pues detectar que hay muchos de esos planteamientos que llevan estando sobre la mesa durante mucho tiempo, esas reflexiones además sobre la ciudad y sobre el hacer ciudad y bueno, mirarlas con cierta distancia, sentir que estás contando algo que todo el mundo sabe o que todo el mundo entiende como lógico y que realmente se produce esa fricción, ¿no? En el hacer ciudad y la ciudad con la que contamos. O sea, realmente sería muy enriquecedor, bueno, siempre lo es, ¿no? Esa mirada hacia todo lo que ha sucedido, o sea, hacia toda la práctica realmente, ¿no? Cuando se ha cuestionado temas sobre la sociabilidad, ¿no? En el hacer ciudad, los espacios de encuentro, la conformación y la configuración de las ciudades, ¿no? Y bueno, sobre todo intentando siempre plantear todas esas reflexiones en nuestro contexto, que muchas veces es como, ¿no? Marcar a mí, me encanta pensar y proyectar bueno, en muchos lugares, pero en esta ciudad sobre todo, ¿no? Así que sí sería francamente interesante volver a brindar la mano, ¿no? En esos equipos también de colaboración y de elaboración de pequeños proyectos o pequeñas acciones que ya no tendrían que ser tan grandes proyectos como decías tú en el enunciado, ¿no? Sino de repente atender a un fragmento de la ciudad y replantear no tanto una operación blanda en el sentido de una pintura, ¿no? Pero sí blanda en el sentido de que realmente el soporte está ahí y el soporte puede ser modificado, o sea, como veíamos, ¿no? La manera que tenemos de usar la ciudad puede ser francamente distinta con la misma ciudad. Ahora lo hemos visto, ¿no? Cuando nos decían, no puedes usar, por eso pasaba todo en este gran agujero, no puedes ir a un parque, o sea, esto va a ser el parque, ¿no? Entonces, bueno, realmente sería francamente interesante hacer todo ese volcado en proyectos acotados, ¿no? de nuestra ciudad y en el espacio de lo libre, de lo público. Yo también me sumo a la enhorabuena por esta charla tan interesante, como no podía ser menos viniendo de quien viene. Y quería preguntarte, en ese afán tan importante, ¿no? que ponen ustedes, que tú en concreto hablabas, ¿no? de trabajar por el paisaje de lo común, cuando te encuentras en situaciones como el último proyecto que planteabas, que prácticamente no sé cuándo se acabó y está en un estado que no camina adelante, o sea que se ha terminado ese proyecto, eh, o sea, que, que como arquitecta y como creadora, ¿cuánto tienes tú de decisión no sé explicarme, sí, sí, de decisión y de poner en marcha un proyecto una vez finalizado, y cuánto en realidad depende de, ya sea el ayuntamiento, no sé de quién depende esto en concreto? eh, Me he Claro. explicado fatal, o sea, No, lo no, que te he quiero entendido decir, perfectamente, te he lo que quiero entendido decir es perfectamente. como arquitecta que está luchando, ¿no? Porque esta ciudad se incorpore a toda esta teoría del paisaje de lo común, hacer de la habitabilidad y de la usabilidad de la ciudad compartida, donde el papel de las mujeres y tal. ¿Cómo te sientes cuando haces un proyecto maravilloso, cuando recuperas un espacio para la ciudad y la institución que tiene que ponerlo en marcha deja que se muera, y probablemente cuando se tenga que poner en marcha habrá que hacer obras porque se habrá, me supongo que deteriorado de alguna manera, ¿no? Sí, Un bueno, poco era eso. realmente, no, te has explicado perfectamente. Muchas gracias, Tere, por la pregunta. O sea, realmente es muy frustrante. Nosotras no podemos hacer nada más,
de lo que hacemos, ¿no? Que es de comentarlo en espacios públicos como este también, pero también hemos impulsado como ciudadanas. O sea, que ese proyecto, una vez finalizado, ha pasado un año prácticamente desde que cerró, desde que se acabó. Y bueno, realmente estamos en una situación compleja, pero es verdad que ese proyecto en gran parte es parque, es espacio al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hacer nada y la sensación es bastante frustrante, ¿no? Porque termina, es un proyecto además que tiene una larga historia en el estudio y, y claro, que realmente está en un espacio central de la ciudad y lo que ocurre cuando no se pone en uso es que un espacio central o parte de un espacio central se convierte en marginal, que eso es tremendo, o sea, desaparece. O sea, ese espacio al principio era como, ¿no? Muy novedoso, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Llevan tiempo trabajando, ¿qué será? ¿No? Todavía preguntan qué es y no lo critico, sino todo lo contrario, ¿cómo voy a saber lo que es si no puedo caminarlo, ¿no? Si no puedo usarlo, eso es parque, pues a saber si es parque o no. O sea, realmente no podemos hacer nada, prácticamente nada, más allá de, bueno, de pensar el proyecto y proyectar el proyecto una vez se impulsa, y sí que es verdad que está muy... o sea, el proyecto realmente se nutre mucho, ¿no? de todas estas cuestiones que tienen que ver con habitar de distintas maneras, con la puesta en valor de esa estructura porticada, pero entendiendo esa reutilización, ¿no? De la ciudad como las capas de historia, la ciudad en la que la transformación está en su génesis, espacios como veían, ¿no? Para tumbarnos, para relacionarnos de manera distinta, para sentarnos en un banco colectivo, en un banco no individual, ¿no? Pero estamos con muchas ganas de poder verlo habitado, ¿no? Y de, bueno, y al final también la verdad que es fascinante como la ciudadanía responde de manera distinta también y aporta nuevas maneras de entender un espacio, ¿no? Y siempre te da una clase, o sea que llevamos mucho tiempo con ganas de ver ese espacio habitado, pero confío en que sea dentro de poco. Entiendo que tiene que ver con estas pequeñas cosas que no tienen ningún sentido, más de un papelito, entiendo, que haya una intención detrás de ningún tipo, o sea que esperemos que lo podamos visitar juntas pronto. Hola Noemí, muchas gracias por la charla, me pareció súper interesante. Hay una serie de ideas, ¿no? Como el tema de la participación profesional y la intuitiva, y el tema de la usabilidad y de dar juego a lo cotidiano en el entorno urbano, que me ha parecido súper interesante, y también la idea inicial de no obras mastodónticas, sino de intervenciones que sean más quizás humanas o femeninas incluso. Eh, me interesaron las fotos del Barranco de la Ballena, que me parece un espacio, es una pena, ¿no? Lo que se ha hecho ahí, es decir, una pena, entre comillas, al colindante a eso, que Sí. hagan una zona verde tan gigante que nadie está usando. Me pregunto, con todo esto, cómo se pueden articular una metodología de participación donde el técnico también escuche, como tú acabas de decir, qué es lo que quiere la gente o qué es lo que hace, ¿no? Es decir, si vuela cometas o pasea perros o lo que sea. Supongo que hay un trabajo de observación, pero también a lo mejor se puede articular alguna manera de participación, que sé que la hay y tal, pero yo estoy contigo en que después el técnico tiene que darle forma, pero en esa contraposición entre el técnico y el usuario común o el que finalmente lo va a disfrutar, a veces pienso y digo, ¿y quién hizo esto, no? Porque esto no es divertido, no es usable, no es... Dicho lo cual, mi pregunta va, ¿qué opinas tú sobre el tema de el Guiniguada? Es decir, llevamos años y años escuchando diferentes grupos de intelectuales y bueno, de todo tipo, diciendo que mi idea, el ayuntamiento de esta otra idea, tal, un espacio que tiene unas características innatas tan potentes,
arquitectónicamente y también geográficamente. No sé, ¿tú qué piensas que se podría hacer ahí a nivel, algo que fuera bueno, bonito, barato y divertido de usar? Porque Bueno. realmente es una pena que llevemos tantos años hablando de esto y que una intervención que a priorísticamente, es decir, porque también está el tema del coche y el peatón, ¿no? Es decir, ese de la usabilidad, cómo marca el vehículo en los entornos urbanos, y todo este mejunje yo no sé si de intereses o de paradigmas antiguos que realmente habría. Pero ¿qué propones tú para el barranco de Bueno, Guiriguada? dos cosas. Con respecto a muchas gracias por tus comentarios y tus preguntas, ¿no? Con respecto a lo primero que decías, ¿no? Con respecto a la participación, los distintos usos que se dan y demás, se están haciendo grandes esfuerzos, entiendo, pero vamos un poco atrás, ¿no? Con respecto a lo que significa participar. O sea, realmente aquí, igual que hablábamos antes de la legislación, y no es que todo tenga que ser legislable, pero bueno, ayuda, ¿no? Hablábamos de la legislación de cara al planeamiento y la aplicación de la ley de igualdad. Con la participación pasa un poco lo mismo, ¿no? Y es que la participación no es vinculante. Entonces, eso crea un problema, ¿no? Crea un problema grave. Con respecto a tu disertación también, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con las distintas usas, con escuchar, pues no me puedes preguntar a mí qué haría yo o qué se me ocurre, ¿no? Porque habría que acercarse al lugar, ¿no? Lo que sí que es verdad que... No, ahora te voy a responder, no te preocupes. Lo que sí que es importante, y eso lo hemos dicho varias veces, es que si en los espacios al margen, ¿no? Estos espacios vacíos, terreno vago, como los quieran llamar, si en estos espacios al margen se dan respuesta a las realidades de una forma compleja, lo que no puede ser es que después haya un fragmento de proyecto urbano recién construido, acabado, que no responde de ninguna manera con complejidad a las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, que no dé ese soporte, eso no puede ser. Esa banalización del espacio de lo público, ¿no? En aras de, pues no pongo árboles porque ensucian, no hay elemento de sombra, no entiendo por qué no, te sientas en bancos individuales, ¿no? Y además atornillados con un punto. Entonces, eso es algo que creo que, con independencia, por supuesto, de los procesos participativos que se tienen que dar y que entiendo que se está caminando, que se está haciendo todo lo que se puede hacer, pero nos queda camino que recorrer, que no hay que perder de vista, ¿no? O sea, hay que responder de manera compleja a los usos y las formas que tenemos de relacionarnos. La ciudad no puede quedar diluida, ¿no? Por otro lado, con respecto al Guiniguada, hay un tema que, bueno, que igual tampoco es... tampoco no está tan bien acogido, pero que voy a intentar explicar, y es que el proyecto del Guiniguada, o sea, sobre todo, es un proyecto de sección, es un proyecto urbano, es un proyecto de saber relacionar, hay un problema de cotas, o sea, de transversalidades en la ciudad. Por supuesto que si se cruzan debates que tienen que ver con renaturalizar la ciudad, con poner, por supuesto, las personas primero, por hacer caminar a las personas, ¿no? Como esos principios de la ciudad soft city de Yangel, por supuesto. Pero hay un problema urbano de sección urbana, o sea, de resolver las transversalidades que son fundamentales en la ciudad. O sea, la ciudad está hecha, o sea, de conexiones, de conectar cosas con cosas, eso es ciudad. Y no se dan esas conexiones en el Guiniguada, ni se van a dar si de repente se renaturaliza, porque lo que hay que hacer es resolver la sección, ¿no? Y realmente hay un problema de sección porque hay distintas alturas en esas transversalidades, ¿no? Entonces, bueno, yo con el Guiniguada hasta ahí he pensado. Hola, Noemí. Hola, Naira. Me parecía súper interesante cómo has planteado el tema de los espacios libres y el ejemplo que has puesto de la ballena, ¿no? El que has puesto desde lo que ves desde tu casa. Me ha hecho reflexionar sobre nosotros como técnicos, cuando tú estás viendo ese terreno que es un no lugar realmente, porque Totalmente. nadie lo ha ordenado. No tiene cualidad urbana, claro, ¿no? Es un no nadie lugar lo ha clásico. zonificado todavía, ni nadie ha dicho qué es lo que se tiene que hacer ahí, pero la gente lo utiliza. Y entonces tú,
Bueno, pues has analizado todos esos usos que han aparecido de manera espontánea, ¿no? Entonces, hay un momento en el que nosotros como técnicos, cuando nos encargan ordenar un lugar, no lo miramos de esa manera, con esa mirada, o por lo menos tradicionalmente no se ha hecho así. Entonces llegamos como desde arriba, como decía Jane Jacobs, ¿no? Y con un plano, ¿no? Desde arriba, y dibujamos unos caminos, unas trazas, unos pavimentos, unos tal. Entonces nos cargamos los lugares realmente, la mayoría de las veces, por desgracia, porque tendemos a intentar controlar ese comportamiento humano que ya se estaba dando. Entonces, realmente apuntar eso, realmente hacerlo visible, y que como técnicos tengamos la humildad de decir, es que a lo mejor este espacio funciona, aunque a nosotros nos parezca que ahí no hay nada, pero ya funciona, y a lo mejor es que tampoco hay que hacer tanto, porque ya funciona, es cambiar realmente el paradigma del espacio libre urbano. O sea, es abandonar totalmente la plaza dura, olvidarnos ¿no? de esos espacios duros. Entonces, mi pregunta es realmente cómo, en una ciudad, por ejemplo, como Las Palmas, cómo abordamos ese reto, ¿no? O sea, nos planteamos cambiar las plazas duras, transformarlas, renaturalizarlas, dejamos lo que ya está como ya está, nos vamos a los no lugares y lo ¿qué hacemos? O sea, un poco. Bueno, como tú sabes, realmente hay como una suma, ¿no? de muchas cosas. Por supuesto, las plazas duras, o sea, tenemos que recuperar suelo permeable, las líneas de renaturalización tienen que estar puestas sobre la mesa, vinculadas a gran escala, a infraestructura verde, a aspirar a la infraestructura verde en la ciudad. O sea, eso hay que hacerlo, hay que darlo por hecho. Con respecto a lo que ocurre en este lugar, o sea, no es solo, o sea, toda esa capacidad de uso tiene que ver con cómo es ese espacio. O sea, que no lo he enseñado porque tampoco, o sea, bueno, porque es un proyecto que está caminando y hay otros lugares, ¿no? Pero realmente tiene que ver con la forma que tiene ese lugar, con incluso el verde que hay, que es muy en el sentido de Gilles Clement, es el verde que camina, ¿no? Que busca su lugar, ese jardín planetario, con determinados elementos que están colocados, piedras, que probablemente alguna haya sido movida, que hace que se reúnan de una manera determinada, con que haya una topografía. O sea, hay condiciones en ese espacio. O sea, yo lo que creo es que más allá de este espacio en sí, ¿no? Con sus peculiaridades, creo que hay condiciones que hacen que toda esta complejidad tenga lugar. Bueno, y también podemos criticar ese espacio porque hay determinadas cuestiones que no podrían darse, ¿no? Que creo que tienen que formar parte de la manera de hacer ciudad. En este lugar ya hay una vocación de un proyecto, no sé si lo has visto, de un proyecto, es un espacio deportivo, ¿no? Yo lo que creo es que efectivamente como técnicas, pues de repente tienes un enunciado, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? Pero hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la lectura urbana que no podemos perder de vista. Siempre nuestros proyectos llevan esa doble lectura, la arquitectónica y la urbana. Y hay una cuestión aquí que no puede desaparecer, que es la transversalidad. O sea, es esa capacidad de conectar de la que hablábamos antes, que se da en este lugar, que además se da de distintas maneras y que tenga la vocación que tenga, si termina siendo pues un proyecto deportivo, lo que sea, no puedes de repente, ¿no? Confinar y hacer un condominio, ¿no? Como un lugar de nuestra ciudad en la que, bueno, eso, no hay espacio libre, no hay el espacio de lo común, de lo compartido, porque está cerrado, ¿no? Y tienes que entrar para participar de ese espacio deportivo, ¿no? Entonces, yo creo que esas reflexiones sí las podemos. Otras cosas no, tienen que estar planteadas en otras escalas y tienen que ver con hacer ciudad. Por eso es tan importante que desde la arquitectura, pues nosotras hemos intentado siempre, pues hay un montón de temas que tienen que ver con la jerarquía, con el verde, con las maneras de relacionarse, con cómo entender el valor de la historia que puedes aportar. Pero sabes que hay otras cuestiones que tienen que ver con la escala de hacer ciudad, que no, que tienen que estar, digamos que direccionadas desde otra y estudiadas desde otra escala. Y por mucho que tengas como toda la buena voluntad, ¿no? Y bondad de a partir de la suma de arquitecturas, no, la suma de arquitecturas es suma de arquitecturas, ¿no? Y intentas, pues en el caso de Tribuna, ¿no? Intentamos, pues hay una acera, ¿no? Que antes pues tenía un tamaño y ahora tiene otro, porque los espacios
las arquitecturas de este tipo necesitan una respuesta urbana, una antesala, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poquito más, ¿no? Hay árboles que antes no habían en esa calle, árboles, pero no es verdad que a las grandes respuestas, ¿no?, que planteaba en el arranque Alejandro, podamos dar respuesta desde la suma de arquitecturas, ¿no? O sea, tenemos que señalar en otras esferas. Yo quería también plantearte cuando pusiste a esos antecedentes de los años 70 y 60, donde ya se trataban el tema de los cuidados, y te preguntabas bueno, que ya eso ya se había planteado, ¿no? Exacto. Que por qué no, la pregunta sería por qué no se ha hecho, ¿no? Yo creo que todos esos planteamientos se quedaron en el ámbito teórico, y mi temor es si este tipo de prácticas o de intención de prácticas se pueden quedar en una moda pasajera también. Claro. Es decir, sí, ahora hay como un boom de este tipo de planteamientos, pero casos efectivos y reales estamos viendo pocos en realidad. Entonces, en Las Palmas, independientemente de los casos que tú nos has mostrado aquí, ¿qué ejemplos podrías dar, si es que hay, de proyectos que aglutinen ese tipo de tendencia? Seguro que alguno hay, o sea, tiene que haber, ¿no? Porque hay compañeras que están trabajando con todo esto sobre la mesa, pero hay temas, volviendo a lo que decía Naira, que tienen que ver con cuestiones que se nos escapan. Voy a poner un ejemplo muy tonto, y es que cuando Dolores Hayden plantea ese ejemplo que veíamos de Homs, realmente eran las viviendas, ¿no?, individuales, con su cercado, su espacio libre, y ella decía, bueno, imagínate, suma de viviendas, y aquí no ocurre nada, o sea, tenemos un montón de problemas, ¿no?, de guardería, de alimentación, cómo transformar esto y cómo dotar de estos espacios, pero que además sean lugares de encuentro. Con el confinamiento, sobre todo, ¿no?, hubo una frase que se repetía mucho, que es el conocer a los vecinos a través de la ventana, ¿no? Y de repente decías, es que los espacios, las viviendas colectivas, ¿no?, las viviendas, pues no tienen espacios de encuentro. O sea, termina siendo, entro por el zaguán, además no se sabe muy bien cómo está planteado, pero está planteado, y llego el mínimo y no hay. O sea, realmente ahí, por supuesto, desde la arquitectura hay un cuerpo teórico enorme sobre la vivienda colectiva, el bloque lineal y todo lo que tiene que ver con todos estos espacios de encuentro, de cruce, lo importante que es, ¿no?, encontrarte, poder jugar, poder sentarte, poder encontrarte en estos espacios, o que puedan darse otro tipo de usos dentro de pero es que ahora mismo no podría ser. O sea, primero, por supuesto, mercado inmobiliario, bueno, lo que sea, ¿no? Hay otras cuestiones que no son tan propias de la arquitectura, pero terminan condicionándolas. Pero es que a nivel de normativa, o sea, no se puede dar en un bloque de viviendas en la tercera planta una guardería, ¿no? Entonces, hay cuestiones que hay que se pueden hacer desde la arquitectura, ¿no?, desde el pequeño encargo, desde el fragmento, algo que no es tan pequeño, ¿no? Pero hay otras que tienen que abordarse desde otras escalas, porque tienen que poderse dar, o sea, por lo menos hay mucho que caminar, ¿no? Pero eso, por eso decía, ¿no?, este planteamiento de Hayden, que tiene que ver con el suburbio americano, hay otro tipo, ¿no? Y además hay una capacidad de crecimiento vinculado al espacio libre, pero si pensamos en nuestras viviendas de edificio de bloque, o sea, bueno, es que terminan estando, ¿no?, apiladas las familias, y realmente hay muchos temas que podrían darse y no se dan, porque no pueden darse, o sea, es que realmente se crea esa fricción, ¿no? Que por eso yo creo que es tan importante realmente mentalizarnos de que tenemos definitivamente que introducir en la política la arquitectura feminista, porque es la que va a dar respuesta a ese tipo de problemas desde la vivienda colectiva, porque se diseña de una manera radicalmente diferente, poniendo el ojo en el cuidado, en esos espacios relacionales donde los niños, donde la crianza
en ese ámbito de lo privado, de lo no productivo. Entonces, yo creo que mientras antes todos los estudios, da igual que sean de mujeres o de hombres, o sea, eso tiene que empezar a dar un poco igual, pero bueno, a lo mejor tenemos que llevar nosotras un poco la voz cantante, ¿no? Pero yo creo que todos los estudios de arquitectura tenemos que realmente que poner ahí esa visión de género, porque va a resolver muchísimos de los problemas de la sociedad, y hay que empezar ya a cambiar ese concepto de vivienda colectiva que tú comentabas ahora, ¿no? Ahora hemos sido como más conscientes con el COVID, pero es un problema que ya viene, lo que pasa es que nos ha venido así a darnos un bofetón en toda la cara, ¿no? Pero bueno, a ver si por lo menos el COVID sirve para realmente que terminemos de meter ahí esa transformación, ¿no? Como arquitectas y, bueno, como arquitectos, pero vamos, yo creo que las mujeres tenemos que coger las riendas ya definitivamente y hacernos ese hueco y cambiar realmente ese paradigma. Sí, para mí es interesante hacerlo así. Sí, no era una pregunta. Muchas gracias. Pedro. Hola, buenas tardes. Ante todo, darte las gracias, ¿no? por la excelencia en la presentación. Y quería anotar un par de cositas que a mí personalmente, a título personal, me parecen inquietantes, ¿no? Una es la de si la ciudadanía realmente está preparada para esa ciudad que estamos hablando, ¿no? Esa es una, ¿no? A nivel formación y a nivel educación. Después, dos, creo que hay una serie de proyectos que han sido muy interesantes y que por otro lado han sido dejados de lado por parte de las administraciones públicas, como al hilo de lo que tú comentabas del proyecto Iniguada, el proyecto de José Manuel Aceituno, que era un proyecto muy ambicioso, muy grande, en el que estaban incluidas muchísimas opciones, entre otras las artes plásticas, el transitar la ciudad, transitar la parte ecológica, digamos, y agrícola, al recuperar toda la cuenca y todo esto, ¿no? Pero también han habido una serie de proyectos interesantes a título de iniciativas particulares, como en la carretera de los Olivos, una situación de las casas cambadas, todos lo hemos conocido como las casas cambadas, un proyecto colectivo y de, digamos, de micro ciudad, por decirlo de alguna manera, en donde la casa era inclusiva, habían servicios comunes, todo era común en general, ¿no? Era un modelo distinto, fue una cooperativa armada por gente del Partido Comunista en su día, ¿no? Creo que era así, y que fracasó. Al final la sociedad prefería tener su nicho, su parcela, su historia y ese punto egoísta, como dicen los ingleses, de mi casa, mi castillo, ¿no? Entonces, insisto y vuelvo a la primera pregunta, ¿hasta dónde crees que está la sociedad preparada para este modelo, que me parece maravilloso, inclusivo, con todo tipo de elementos transversales, para aprovechar una ciudad que sea de todas y de todos? Muchas gracias, Pedro, por tus comentarios. Bueno, realmente eso suele ser, ¿no?, la argumentación de cara a la ciudad que tenemos, ¿no?, en base al individualismo, ¿no?, y a la decisión de efectivamente mi casa, mi coche. Pero estoy segura de que compartes conmigo, ¿no?, que desde que de repente hay cualquier cuestión que se cruza, ¿no?, transversalmente en tu manera de vivir a nivel experiencial, que tenga que ver pues, con los cuidados o con la movilidad, empiezas a entender, y creo que terminamos todas entendiendo, que necesitamos esas redes de apoyo mutuo, ¿no? Y que ese debe ser el paradigma, o sea, que no puede ser otro, y es que es la única manera de entendernos, o sea, que realmente determinado fragmento de la población viva de una manera significa que el otro fragmento de la población está haciendo de soporte de esa otra manera. Pero no estoy hablando que también de desigualdades sociales, sino en una unidad familiar, o sea, esto es así, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo planteo con mucho optimismo, o sea, sí que creo que es hacia dónde hay que caminar, no lo veo tan, o sea, no hay un recetario ni mucho menos. Sé que hay que empezar a poner prácticas de este tipo, de la investigación, de debates y crítica, pero también con pequeños proyectos pilotos. O sea, hay que empezar a hacerlo. Además ya, porque además hay muchas experiencias, pero siempre
siempre que aterrizan en un contexto determinado y el nuestro, que es el insular, habrá determinadas peculiaridades que no sean propias, ¿no? Y creo que es la única manera, ¿no?, de realmente visibilizar pues que ese cambio puede ser posible, ¿no? O sea, yo creo que todas nos hemos quedado pues muy sorprendidas, ¿no?, en la capacidad de adaptación que hemos tenido, en cómo de repente pues determinadas pautas nos eran totalmente irreales, íbamos asumiendo y a ver cuál es la siguiente. O sea, realmente tenemos una capacidad de adaptación brutal y creo que lo que tenemos que hacer es cohesionarnos como sociedad, ¿no?, realmente, y entender que esa aspiración tiene que ser común y tenemos que participar todas y todas en que eso sea posible, ¿no? Yo lo veo hoy desde un punto de vista optimista. Muchas gracias a todas, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias.